¿Cómo están? Tengan un excelente día. Estamos contentos de estar aquí con ustedes, compartiéndoles un mensaje que seguro cambiará su vida, cambiará su pensamiento, su forma de ver las cosas. Contentos, alegres. Así es, Israel, un placer estar con ustedes, saludando nuevamente, familia Resist, todos nuestros seguidores. Qué maravilloso poder compartir lo que acabas de decir, Israel. Siempre hay algo bueno, hay un principio, hay una verdad, hay una idea, hay algo, ¿verdad?, que Dios te va a bendecir hoy, Gaby. Así es, somos bienaventurados, que significa feliz, feliz, feliz. Por eso es mi palabra preferida. Soy feliz porque Cristo vive en mí, porque vive en ti. Es un placer, es un gusto saludarte y tomar nuevas fuerzas como las del águila. Así es maravilloso poder entender algunas cosas de nuestra vida diaria, porque Dios irrumpe en la vida del ser humano y puede cambiar y transformar todo su vivir. Y hoy vamos a estar compartiendo acerca de, seguimos con el servicio, ¿verdad? Todas las personas, en todas las familias, en todas las esferas, en todos los estratos, lo más importante que puede entenderse o vivirse es de poder ser de ayuda, útiles para otros. Y vamos a hablar de pensar diferente. Hay un aspecto en cuestión del servicio, Israel, Gaby, que nosotros como creyentes tenemos un ejemplo máximo, que es Jesús, que Él nos dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y no solamente se quedó allí, sino para dar su vida, porque servir a otros es dar nuestras vidas. Y hay un pasaje que queremos compartir. Así es, Filipenses 2:5 dice: piensen en ustedes de la misma manera que Cristo Jesús pensó de sí. Gaby. Es excelente, ¿verdad? Servir a Dios, ser servidores de Dios y ser servidores de la familia, de los amigos. Yo creo que siempre, donde quiera que vas, yo recuerdo que siempre decía a mi abuelita, donde quiera que vayas, si sirves, serás bien recibido y bien recibida. Y yo creo que sí, tiene mucha razón, y nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a servir. Cada día me quedo más convencida y mi fe aumenta cuando leo precisamente los evangelios que hablan de nuestro Señor Jesucristo, cómo entregó su vida para servirnos. Entonces Él quiere que tú y yo seamos esos servidores fieles, verdaderos, que estemos siempre dispuestos a dar lo mejor. Sí, y todo empieza, ¿verdad? Así como el pasaje que se acaba de leer, todo empieza en nuestra manera de pensar, en nuestra mente. Es una actitud, es una disposición, o yo diría un enfoque, una perspectiva, porque Jesús, cuando vino a esta tierra, vino con esa mentalidad de servir, no de ser servido. Y toda su vida, en especial los años en que Él compartió, habló y dijo tantas cosas, tuvo esa actitud mental, ¿verdad? De ser bueno, servido. es que hoy en día precisamente hablamos acerca de pensar positivamente o hablar positivamente. Somos formados y creados para tener una imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Fuimos creados con la misma imagen y semejanza. Sin embargo, en tu entorno, donde creces, donde vives, te vas a formar de acuerdo a los principios y valores que tengan ahí, y sobre todo el de servir. Y pues tenemos que pensar bien como pensaba Jesucristo. Sí. Imagínate, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que se hizo carne, que dejó toda su divinidad, toda su deidad, para hacerse hombre y servirnos, le lavó los pies a los discípulos. Wow. Imagínate. No, hombre, ya parece que alguien va a quererte andar lavando los pies o andarte ahí. Ay, no, ¿verdad? No sé. Y por eso dice que Dios siempre está más interesado en por qué hacemos algo que en lo que hacemos. Las actitudes cuentan más que los logros. Y esto me viene a la mente aquella película de Enfrentando a los Gigantes, en donde, si ustedes recuerdan, hay una imagen en donde están haciendo un reto de a ver quién llega con una persona encima hasta el otro extremo de la cancha, y entonces ahí uno de ellos, de los personajes, les dice que tu actitud es el aroma de tu corazón, ¿no? Así es. Y es cierto, Israel, yo creo que al hablar del servicio también es una situación espiritual,
Humanamente, todas las personas, el servicio cansa. Esperamos una recompensa, un agradecimiento. Esperamos que nos valoren, que nos reconozcan. Y creo que es una actitud espiritual porque se requiere fuerza, fortaleza, se requiere un pensamiento de ser bendición. Ahorita decías antes de iniciar las bienaventuranzas, de ser bendición para las otras personas. Y aquí vamos a definir algunas cosas muy interesantes acerca de ellos, porque los siervos piensan más en otros que en sí mismos. Los siervos se enfocan en otros y no en ellos mismos. Por eso es que Jesús se enfocó, y los creyentes tenemos esa actitud, nos enfocamos en otras personas y queremos ayudar. Lo principal, ¿verdad?, que siempre decimos es poder que las personas conozcan del Señor Jesús, que puedan recibir la salvación, que escuchen el mensaje. De amor. Entonces, de amor. Entonces siempre estamos pensando en otros, y eso es una actitud de servicio, de siervo, de entregar el mensaje, de dar. Pues lo que la dice, vida. ¿verdad? El servicio empieza en nuestra mente. Ser siervo requiere un cambio mental, una actitud, un cambio de actitudes. Yo, para mí, y lo saben ustedes, que siempre, desde que conozco de la palabra de Dios, desde que conozco toda esta palabra que nos trae libertad, que nos trae vida, que nos trae salud, bienestar, siempre he creído que nuestra vida es transformada y cambiada por medio de su espíritu, por medio de su palabra, por medio de ir renovando y cambiando y transformando la manera de pensar, para traer vida a otros como la trajo a nosotros. Así es. Dice la bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser consolados. Entonces, tú que me escuchas, nosotros como hijos, como siervos, creo que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es servir, es amar, es dar, es darle a aquel alcanzado, ¿verdad?, poder ayudarlo para darle nuevas fuerzas, a aquel que necesita ese consuelo, porque el Espíritu de Dios en nosotros hace que ese servicio fluya para dar vida a otros y que también puedan transformar la manera de pensar. Fíjate que sí, ¿no? eso, ¿verdad?, reafirmando, no es que no pensemos menos de nosotros mismos, sino que pensamos menos de nosotros mismos. Servir es un rasgo de humildad, es una actitud de humildad, es un carácter de unidad, porque hay un pasaje en Filipenses capítulo 2, Isra, si quieres leerlo. Dice Filipenses 2:4. Sí. Se olvidan de sí mismos. Pablo dijo: olvídense de ustedes mismos por un tiempo para que extiendan una mano ayudadora. Si nada más estamos pensando en nosotros mismos, pues que nos sirva, que nos atienda, que nos vea. Pero si pensamos en otros, estás pensando en cómo bendecirles, cómo ayudarles. Bueno, mira, fíjate. Cómo transformar sus vidas. Tan solo tú, Israel, que tu profesión es arquitecto, y cuando das un servicio, yo veo cómo das lo mejor. Sí, estás recibiendo un pago y todo, una recompensa. Pero yo veo cómo te entregas, cómo haces todas tu servicio para el cliente, darle lo mejor y que quede satisfecho, que quede con ese, pues, ese gusto, ese ánimo de que dice: oye, qué buen trabajo hiciste, gracias, ¿no? Yo lo veo en ti, y creo que así debemos de ser en todas las áreas. Y si lo hacemos de esa forma, Dios nos va a recompensar, no perdamos de vista que a lo mejor el mundo piensa que ya no ponerme a mí mismo entonces está mal, porque entonces ¿dónde quedo yo? Porque hoy estamos en un tiempo donde debemos de darnos nosotros en primer lugar, pero el servir no tiene que ver con que yo importo, ¿no? Más bien es independiente. El servir quiere ser para ayudar a los demás, sin dejar de un lado que tú también importas, pero más bien buscando, como decían, el bendecir a las otras personas, y por ende Dios también. Yo he visto muchas sonrisas, muchos clientes satisfechos en orar, cuando oramos por ellos, cuando les aconsejamos, cuando ministramos, cuando les compartimos la palabra de Dios. Bueno, es que sí, la idea que tú dijiste, Israel, en cuestión de servicio, la persona queda satisfecha.
Y eso es algo maravilloso porque la persona recibe parte de la bendición de Dios, de la unción, de la presencia, de la verdad de Dios. Y creo que, ¿verdad?, aquí sería bueno, ¿verdad?, decirle a la familia Resist que estamos para servir a otros, que ese es nuestro primer ministerio, el que tenemos. Y hay algo muy importante que cuando dejamos de enfocarnos en nuestras propias necesidades, nos hacemos conscientes de las necesidades de nuestro alrededor. O sea, entonces ya podemos ver las necesidades de los demás porque no estamos nada más fijados en pensando en nosotros mismos. Podemos ver que fulanito de tal tiene esta necesidad, que el amigo tiene esta otra, que a lo mejor entonces tienes toda la razón. Sí, así es, así y en el mundo es al revés. En la situación social, a diferencia de Cristo, es servirnos a nosotros mismos, es valernos de las personas para nosotros mismos. Eso es muy interesante. Eso, Sí. yo creo que es una clave importante, porque como tú lo dices, a lo mejor para dar un buen servicio e inclusive para ayudar a los demás principalmente. A veces en el mundo, como dices, estamos más bien en nosotros mismos, cómo voy arreglado, cómo estoy yo y cómo me siento yo, pero si podemos nosotros dejar por un momento de un lado eso y ver quiénes están con nosotros, los amigos, los maestros, las personas, vamos a poder ayudarles porque vamos a ver realmente cuál es su necesidad. Y a diferencia, la gente, las personas de nuestro mundo, ellos buscan sobresalir, ellos buscan que sean la atracción, que ellos sean todo, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, el ejemplo que tenemos en Cristo es que podemos olvidarnos de nosotros mismos y poder servir a los demás. Y eso es lo que penetra en el corazón de las personas. Bueno, ¿por qué hacen ustedes todo esto? Lo dijiste bien, Gaby, por amor. A lo mejor decimos por amor a Dios, pero cuando le podemos decir a una persona, pero es que también Dios te ama a ti, nosotros te amamos y queremos que tu vida cambie, que tu vida sea transformada. Y para ello hay una parte de la Escritura que dice, bueno, ¿cómo van a ir y compartirles si no hay quien los llame? ¿Y cómo serán llamados? ¿Y cómo serán enviados? ¿Verdad? Dios piensa en ello. Por eso el prototipo fue Jesús, que se hizo hombre para venir y servirnos a todos nosotros. Y con su servicio nosotros tener una vida totalmente diferente. Y es muy importante también ver, yo creo que cualquiera de nosotros lo ha sentido, lo ha vivido, que el servir, que también es sinónimo de ayudar, trae una recompensa interna de sentirse bien. O sea, no pensemos que servir es también humillarse bueno, más bien es humildad. Es humildad y es ayudar, pero internamente, ¿cómo nos sentimos cuando a lo mejor hacemos alguna acción altruista, ¿no? De que fuimos, por ejemplo, que nos reunimos para ir a plantar algún tipo de árboles para ayudar. Al final nos sentimos bien porque estamos haciendo una labor y eso yo creo que también, esa sensación de sentirnos bien viene de Dios, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Serviste y entonces te mereces ahora sentirte bien. Así es. Bueno, el mayor ejemplo que tenemos pues es de Jesucristo, ¿verdad? Que Él vino y se vació, se dio todo por amor. Y ese es el ejemplo que tú y yo debemos de seguir y pedir ayuda para hacer ese servicio lo mejor que podamos. El no estar pensando solo en nosotros, sino dar la mejor atención, parte, como dices tú, cuando oramos por las familias, por los hermanos, cuando estamos haciendo un servicio a Dios por amor, la gente se siente agradecida, grata. Precisamente hoy que venimos de un congreso, yo le decía al Señor, mira, yo voy a ir a servir. Sí, yo sé que tú me vas a dar y me hablas y qué bueno, gloria a Dios, Dios me habló, pero yo veo con una mentalidad de servir, de orar por aquellas personas que anhelan, desean ser usados con un plan, un propósito de servir a Dios. Yo así dije, Señor, quiero orar por esa gente que te sirve, que te ama y que te quiere servir. Y efectivamente ese fue de verdad, el anhelo y el deseo de lo que yo deseaba, se cumplió porque efectivamente pude orar por mucha gente y darles palabra profética y darles palabra de aliento y palabras de amor y de exhortación y de verdad, y poder ellas sentir ese amor y ese servicio de parte de Dios. Y te lo agradecen. Eso que comentas, Gary, yo creo que ahorita que uno lo analiza,
es fundamental. O sea, también ahorita me retroalimenta a mí, como tú lo dices, el que uno vaya con la mentalidad de servir. Así entonces de ser bendición. de ser de bendición, ya cambias tú el chip, ¿no? Porque a lo mejor si vamos con la mentalidad de que yo más bien voy a ser servido O que me sirvan y no voy a hacer muchas otras cosas, cambias también totalmente tu mentalidad y te Efectivamente. predispones a que más bien las personas deben de servirte y entonces ya no quieres hacer nada. No. Ese por naturaleza es que somos seres egoístas, por naturaleza pensamos en nosotros mismos. Los mexicanos tenemos un dicho: primero yo, después yo y al último. Esa es la naturaleza egoísta. Jesús vino a romper esa naturaleza egoísta, y a lo mejor tu amigo, adelante. Y continuando con esto que tú comentas, si tienes la mentalidad de servir desde un inicio, vas con otra idea, otra forma, otro chip. Y podemos verlo en las reuniones, en fiestas, en convivios, en la iglesia. Una persona que tal con la mentalidad de servir es bien recibida o se siente diferente, hasta le dices acompáñame, que alguien que da más llega y se sienta y espera que le sirvan, totalmente cambia, ¿no? Entonces yo creo que eso es un buen punto, decir, sabes que con la mentalidad de servir y serás bien recibido también y abrirá puertas de bendición para tu vida. Sí, y la gente, fíjate que la gente es muy agradecida, la gente realmente cuando sabe que uno lo hace por amor a Dios, porque pues tantos años también servir al Señor a través de sus congresos de la Red Ministerial Apostólica a la que pertenecemos, pero realmente nos conocen como gente, como siervas del Señor, que oramos, que servimos, que damos nuestra vida y te buscan, y eso es algo gratificante, pero sí, así es. Yo fui con esa mentalidad de dar, de servir, de orar por la gente que ama al Señor, que sirve al Señor y que necesita ser levantada y edificada, una palabra nueva, una palabra fresca para seguir adelante en el servicio de Dios. Sí, y siempre tenemos las oportunidades. Yo estaba pensando en esa parte que acabo de mencionar, que Dios le dijo a un personaje que lo iba a bendecir para que fuera bendición para todas las familias de la tierra. Y eso es un poder grande, porque ¿cómo nos sentimos a veces nosotros cuando alguien nos ignora, cuando alguien nos trata inferior, cuando alguien nos menosprecia, cuando alguien hace cosas en vez de servirnos o de ayudarnos, trata de aprovecharse de nosotros? Hay un pasaje en Mateo capítulo 5, verso 41, dice: si alguien se aprovecha injustamente de ustedes usen la ocasión para practicar la vida de servicio. Sí, así es. Y eso es verdad, en la palabra de Dios siempre hay un ejemplo clásico de ello, porque cuando decimos que somos servidores es como si fuéramos mayordomos, es como si fuéramos siervos. Y hay un ejemplo clásico, ¿verdad?, que es José, que siempre lo mencionamos, José el soñador, porque llegó a una casa a servir. Había sido rechazado, casi lo matan, había sido menospreciado y todo lo demás. Y Dios lo honró, lo que decías tú, Israel, ¿verdad? Lo honró de tal manera que el jefe de la casa, que se llama Potifar, vio que todo le salía bien, porque lo hacía con un corazón, con un chip diferente, lo hacía José, y llegó el momento en que lo puso como administrador de toda su hacienda. Trajo una recompensa. Hay un crecimiento cuando servimos. No nos vamos a quedar siempre como siervos. Vamos a ir creciendo, vamos a ir desarrollando hasta que adquirimos una dimensión de administradores. Y esa dimensión es tremenda para que nosotros podamos ayudar a los demás. Y él, ¿verdad?, digo de José porque él ayudó a Potifar. Después, por situaciones, tuvo que entrar a la cárcel, y ahí siguió con ese chip de servicio. Por eso llegó a ser tan grande, el segundo de Faraón, nada más. Y después llegó a ser el segundo de Faraón. Por eso el servicio y la administración van juntas, ya que Dios tiene la expectación de que seamos dignos de confianza, porque cuando sirves y sirves fielmente, eres digno de confianza. Y Dios dice que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner.
Entonces ahí hay un tip, amigo, amiga que nos estás escuchando, hay un tip donde tú puedes encontrar una vida diferente y es la vida de servicio. Y te quiero decir que hubo un hombre, ¿verdad?, que dio su vida, vino a servirte, vino a dar su vida, vino a entregarse, y hoy es el tiempo, el momento para que tú puedas recibirlo en tu corazón. Te invito a que puedas decir conmigo esta oración y le digas: Señor Jesús, yo ya abro mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Pido perdón por todas las cosas malas que he hecho. Perdono a los que me han hecho cosas también, Señor, y hoy decido cambiar mi chip. A lo mejor he vivido egoístamente y tengo tantos recursos, talentos, tantas cosas en mi vida que puedo ser de bendición para otras personas. Si haces esto, amigo, tu vida va a cambiar y las que están alrededor tuyo. Y gracias, ¿verdad?, por hacer esta oración. Contacta a una iglesia en el lugar donde estás, o síguenos a nosotros, o intégrate a nuestra iglesia, porque en ello vas a tener una bendición muy grande. Así es que la cosa más importante que dice primera carta a los Corintios capítulo 4 verso 2, la cosa más importante que se requiere de tales siervos es que sean fieles. Y ningún siervo puede servir a dos señores. No podemos servir a uno o a otro, tenemos que escoger servir, quedemos mal con uno o con otro, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar siempre a Dios. Un placer estar con ustedes y poder compartir acerca del servicio. Ánimo, ¿verdad? Hay recompensa y hay bendición. Gracias, familia. Amén. Israel, Gaby, nos vemos la próxima. Bendiciones, les Dios les amamos. bendiga. Hasta luego.